viendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje. También puede enviar al número más 580424-663-0482, donde estamos abiertos a debates sobre la piedra de corona, la de la audiencia terminó, etc. El tema que se va a desarrollar hoy es cuál es el verdadero descanso, el sábado o el domingo. El pastor Melvin Carrasco estará respondiendo y explicándonos conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. Les dejo con el pastor Melvin Carrasco que nos estará dando saludos. Muy buenas tardes, ¿verdad? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y que seamos ayuda, como dice en Efesios 4:12, para los santos, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo místico, el cuerpo misterio. Y esperemos que la pregunta sobre si el verdadero descanso es el día sábado o el día domingo, que esté conforme a la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a todos en esta tarde. Ahora, la pregunta es que si el día sábado o el día domingo es el día de descanso. Bueno, tenemos que irnos, ¿verdad? Porque siempre tenemos que irnos al principio. Al libro de Génesis, ¿verdad? En Génesis significa principio, creación, origen, significa semilla y también significa fe. Ese es el libro de Génesis, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, fe, y también significa el tiempo del fin, el libro del fin, estamos en el tiempo del fin del mundo. Entonces, la respuesta, ¿verdad?, que sea conforme a la Biblia, conforme al mensaje que Dios ha enviado a un profeta para el tiempo del fin, y que sea Dios, ¿verdad?, ayudando a su pueblo, a sus hijos. Porque les recuerdo que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente, como la tenemos, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas tiene que estar el Espíritu Santo para que nos dé revelación, como dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha reservado para los que le aman. Capítulo 16 del libro de Mateo, ¿verdad? Verso 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre la qué? Sobre la revelación. Mateo capítulo 11, verso 25-26, él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. O sea que tiene que ser una revelación para que nosotros podamos entender, el verdadero día de descanso. Tiene que ser Dios revelándonos desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, la Biblia tiene que ir de continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis, como dice Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, les recuerdo que Dios lidia con Israel como nación. Tenemos a Apocalipsis capítulo 7, dice que son 12.000 de cada tribu. ¿Ve? Y 12.000 de cada tribu es que Dios lidia con Israel como nación. Y con nosotros los gentiles, Dios lidia individualmente. Ahora, vuelvo y repito, la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente como la tenemos, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Ahora, ¿se podría decir que es un día simbólico o un día literal? Bueno, vamos a Génesis, ¿verdad?, que es el principio, origen, creación, ¿verdad?, que también significa semilla. Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. Y Apocalipsis representa la cosecha. Apocalipsis 14:18 dice: mete tu hoja aguda, porque las uvas están maduras. Entonces, Apocalipsis es la cosecha. Vamos a ver cuál es el verdadero descanso conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído a través de un profeta. Desde después de Cristo, ¿verdad? Apocalipsis 1:16, Apocalipsis 1:20, Dios prometió 7 mensajeros. Como dijo el apóstol Pablo en Hebreo 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Y en Hebreo 8:5 dice que es figura, la ley es figura
de lo que Dios iba a traer a la escena para nosotros los gentiles. Ahora hay dos Israel, tal Israel natural y tal Israel espiritual. En Romanos capítulo 11, el primer mensajero, el apóstol Pablo, habla del Israel natural y del Israel espiritual. Aquel es el Israel natural, nosotros somos el Israel espiritual. Ahora, después de Cristo, ¿verdad? Dios ha enviado 7 mensajeros. El primer mensajero a nosotros los gentiles fue el apóstol Pablo. Después de Cristo, del 53 al 170. Del 170 al 312, la edad de Esmirna, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo, 312 al 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira, 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Salvi, 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero, Martín Lutero. La edad de Filadelfia, 1750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, 1906 a 1963, el mensajero fue William Mario Graham. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Entonces, así como Dios le ha enviado profetas al pueblo de Israel, Dios nos ha enviado a nosotros los gentiles 7 mensajeros conforme a la Biblia, porque los 7 mensajeros empiezan desde Apocalipsis capítulo 2, la edad de Efesios, escribe al ángel, escribe es la palabra. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan capítulo, ¿verdad? En Juan 1.14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces estos 7 mensajeros, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 13.8, nada se puede por la verdad si no es por la verdad. Cada uno de ellos trajo una verdad, ¿ves? Y una verdad, ¿verdad? Ellos difirieron el mensaje, pero era el mismo Espíritu Santo en cada uno de ellos. Ahora, hay un día literal, ¿verdad? Y hay un día espiritual. De esos 2 días que Dios nos muestre por la Biblia, cuándo es literal y cuándo es simbólico. ¿Ves? Porque un día literal es un día de 12 días, pero un día simbólico puede durar 1000 años. Vamos al libro de Génesis, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 nos habla de los días. Vamos a ver esos días. Génesis capítulo 1, verso 5. Y dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1.8 dice: llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Ve? Génesis 1.13 dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis 1.19: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Génesis 1.23 dice: y fue la tarde y la mañana el día quinto. ¿Verdad? En Génesis 1.31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Verdad? Y en Génesis 1.2 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y toda obra que él hizo, el séptimo día. ¿Verdad? Aquí son días simbólicos, no eran un día de 12 horas o de 24 horas como la tierra, y gira sobre la tierra en 24 horas, no era un día de 24 horas o de 12 horas. Un día de 12 horas es el día que el sol sale y nos alumbra 12 horas. Estamos hablando de un día simbólico, porque en segunda de carta de San Pedro, ¿verdad? El apóstol San Pedro, capítulo, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, capítulo 3, verso 8, dice: mas, oh hermano, no ignoréis esto, que para con Dios, dice: más hermano, no ignoréis esto, que para con Dios el Señor un día es como mil años, y 1000 años como un día. Entonces el Salmo 94 también nos habla de ese día. Salmo 94, ¿verdad? Nos habla de ese día. Salmo capítulo 90, verso 4. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Bueno, ahí está, segunda carta de San Pedro 3.8, Salmo 94 dice: porque
1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Entonces, Dios hizo el mundo en 6000 años, ¿verdad? Llevándolo simbólicamente, no es un día literal de 12 horas, es un día de 1000 años. Dios hizo el mundo en 6000 años, reposó en el año séptimo. Reposó el Señor 1000 años. No es que el Señor hizo el mundo en 7 días literal, no. Simbólicamente, 1000 años para Dios es como un día, y un día es como 1000 años. ¿Por qué? Porque ahora, ahí está el día literal, ¿verdad? Aquí el apóstol, aquí mismo también en Génesis, ¿verdad? El séptimo día acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Toda la obra que hizo, un día no era un día de 12 horas, era un día de 1000 años. Entonces aquí está Hebreos capítulo 4, desde el verso 1, ahí también nos habla, ¿verdad? El primer mensajero, el apóstol Pablo, nos habla ahí en Hebreos capítulo 4, desde el verso 1, Hebreos capítulo 4, desde el verso 1, dice: tenemos pues, temamos pues, no sea que, padeciendo aún la promesa, entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas, como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero lo que hemos creído y entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque la obra suya estaba acabada desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis 2:2. Otra vez, he aquí, no entrará en mi reposo. Salmo 95:11. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas, al pueblo de Israel, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ahí está el primer mensajero hablándonos del verdadero reposo. Entonces, el verdadero reposo no es un día literal, no es el sábado ni es el domingo. Ahora, el día literal es para el pueblo de Israel. Dios iría con Israel como nación, y como nosotros los gentiles, nosotros somos el Israel espiritual. Dios iría con nosotros individualmente. ¿Entiendes? Quiere decir que el verdadero descanso, ¿quién es? El verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? No es un día literal. Ahora, para el pueblo de Israel es un día literal de 12 horas. Entre nosotros los gentiles, ahorita aquí en Venezuela es mediodía, pero en otros países, ¿verdad?, está amaneciendo, en otros países de noche. O sea que los gentiles no pueden guardar el día de reposo. Literalmente no lo pueden guardar. ¿Ve? Simbólicamente, ¿verdad?, el verdadero día de reposo es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, verso 29. Entonces, Mateo capítulo 11, verso 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Ve? Y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea que el verdadero descanso, ¿verdad?, no es para el pueblo,
El cuerpo si es un día literal de descanso, cuando nosotros en nuestros empleos nos dan 2 días de descanso, a veces trabajamos más en el físico, pero este descanso, el verdadero descanso aquí es para el alma, no es para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. El cuerpo está cansado del pecado. ¿Ven? Entonces él dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma, no para el cuerpo, es para el alma. Entonces el verdadero descanso aquí es nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. O sea que el verdadero descanso para el alma, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo, no es un descanso literal. Ahora, el descanso literal de 12 horas o 24 horas es para Israel, no es para nosotros los gentiles. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer ahí 2 porciones, ¿verdad? Desde el verso 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que es equivalente al sábado. 6 días trabajará y hará toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, que es equivalente al día sábado, ¿verdad? Aquí mismo en Éxodo capítulo 31, verso 17. Éxodo capítulo 31, verso 17. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. O sea que aquí vemos que el día literal de 12 horas o 24 horas es para Israel. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Entonces el 7º día, ¿verdad?, también figura del 7 tiempos que Dios iba a enviar 7 mensajeros a nosotros los gentiles, ¿verdad? Y ahí está el verdadero descanso, no es el sábado, no es el domingo, no es un día literal. ¿Por qué? Porque el verdadero descanso es para el alma. Proverbio 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, desde Génesis, los días son los días de Génesis. El 7º día de Génesis 2 es un día simbólico, es un día de 1000 años, no es un día de 12 horas, ¿ves? Es un día de 1000 años o un día de 24 horas, no. Aún nosotros, ¿verdad?, en la vida natural, nosotros cumplimos años, ¿ves? Se nos cuenta desde que nacemos meses, pero dice, hoy está cumpliendo años, pero no estamos cumpliendo, no dice 12 meses, dice que está cumpliendo un año, ¿ves? Que es un día. Un año, 1000 años para Dios es como un día de simbolismo, ¿eh? Lo que pasa es que si lo llevamos literalmente, entonces hay muchos versículos, ¿verdad?, que la Biblia manda, pero es al pueblo de Israel, no a los gentiles, al pueblo de Israel, que Dios le manda descansar el 7º día, que era figura de los 1000 años, ¿ves? Y también en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice que Juan estaba en ese día, ¿ves? ¿Cuál es el día del Señor? Entonces, el día del Señor también es cuando Dios nos da la revelación, de Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ve? Entonces, él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ve? Entonces, el día del Señor no es el día sábado ni es el día domingo. El día del Señor es cuando Dios, ¿verdad?, mora en nuestros corazones. Ese es el día del Señor, porque Él es el verdadero día. Ahora, Él no tiene, Dios como Dios no nace, Dios no tiene principio. ¿Ven? Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios no nace y Dios no muere porque Él es Dios, como le dijo el Salmo 92. ¿Ven? Él es de siglo en siglo. Ahora,
Un día para Dios puede ser 1000 años. Un día para Dios puede ser un día literal. Pero un día para Dios también puede ser meses. Un día para Dios puede ser semanas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en Levítico capítulo 23, ¿verdad? Nos habla ahí de 7 días, que eran 7 semanas, ¿ves? Dijimos Levítico capítulo 23, verso 36. 7 días ofreceré yo ofrenda encendida a Jehová, y el 8º día tendréis santa convocación. Si nos vamos a la lógica, la semana son 7 días. La semana no tiene jamás, no hay una semana con 8 días. Y el Señor dice, al 8º día, que sería el día número 8, al 8º día tendréis santa convocación. Pero es que no hay un 8º día. Lógicamente no hay un 8º día, pero aquí el 8º es el mismo Dios. ¿Ves? Es el mismo. 8º significa eternidad. ¿Entiendes? Entonces, desde Génesis, Matusalén duró 969 años, no duró los 1000 años. Apocalipsis 20, Dios va a durar con su esposa, con su novia, va a durar los 1000 años, la luna de miel. Jamás ningún hombre ha durado los 1000 años, ¿entiendes? Ahora, sin embargo, hay muchas religiones que guardan el día sábado como el día de descanso. Quiere decir que no es el día de descanso. Correcto, vuelvo y repito, ¿verdad? El día de descanso literal es para el pueblo, es para el Israel natural. No para el Israel espiritual, nosotros somos el Israel espiritual. Allá está la sombra, ¿ves? Aquí está la realidad, somos el Israel espiritual. La realidad del verdadero día de descanso no es sábado, no es domingo, porque así como hoy muchos cristianos guardan el sábado, mañana domingo hay muchos cristianos que guardan el día domingo, ¿entiendes? Pero hay gente que guarda el sábado y viven peor que el diablo. Como hay gente que guarda el domingo y salen de la iglesia cristiana evangélica y salen a fumar, a mujerear, a consumir droga, ¿ves? Entonces no es un día literal. Ahora el verdadero día que nos quita los vicios, que nos quita, como dice en el Salmo 42, el rey David dice, mi alma tiene sed de un Dios vivo. Un día literal no te va a quitar la droga, no te va a quitar el alcohol, no te va a quitar el deseo de andar con mujeres o de andar con varios hombres, no, un día literal no. El que quita eso es el Señor Jesucristo. ¿Ves? Hablando con la mujer samaritana en San Juan 4:15, él dijo, si yo te diera de esta agua jamás tendrás sed. El agua es una figura del Espíritu Santo. Cuando el hombre tiene el Espíritu Santo en el alma, son 3 actos del Antiguo Testamento, ¿ves? Figura del cuerpo humano. En lugar del hermano Abraham predicó un mensaje, velo adentro. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo en la carne, ¿ves? En el lugar, en los atrios de afuera, que es la carne. Hablamos en lengua, saltamos, brincamos y todo eso, pero lo tenemos en la carne. Nos vamos al infierno. Podemos tener el Espíritu Santo en el lugar santo, que significa la mente. ¿Ves? También nos podemos ir al infierno, porque conocemos la Biblia, pero la conocemos de una manera intelectual. Pero cuando la tenemos en el alma, en el corazón, Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el verdadero día. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando Dios mora en el corazón del hombre, ya el hombre no tiene ningún deseo por el mundo. ¿Entiendes? El verdadero día es el Señor Jesucristo para nosotros los gentiles. ¿Ves? Para Israel es un día literal, un día literal. Pero si nos vamos a la Biblia en Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno, pero no es un día de 12 horas, ya científicamente la ONU, ya el mundo se está quemando. Ya hoy el calentamiento global preocupa a los países del mundo. ¿Ves? Ya empezó, pero no es un día literal, ya el mundo se está calentando. Cada día calienta más, cada día la temperatura sube más. Aquí a 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. No es un día literal, es un día simbólico, ya el mundo se empezó a calentar. En segunda carta de San Pedro, capítulo 7, ¿verdad? Dice que este mundo está guardado para el fuego, para la candela, los elementos arderán. Y el 3:8 dice que para un día para el Señor es como 1000 años, 1000 años es como un día para el Señor. Pues entonces es que también hay muchas personas que creen que por guardar el día sábado, eso no va a salvar. E incluso ni al pueblo de Israel, porque ellos guardan el día sábado, son salvos. Es incorrecto, y vuelvo y te repito, sea para Israel o sea para nosotros, no es guardar el día sábado. Es tener al Señor
en San Juan 14, 21, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no es un día literal, es guardar los mandamientos de Dios. Y guardar los mandamientos de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Mateo 4:4 él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿por qué muchas religiones o denominaciones agarran el séptimo día? Que no es para ellos, no es para nosotros los gentiles, es para Israel. Dios lidia con Israel como nación. Apocalipsis 7 dice que 12.000 de cada tribu. Apocalipsis 14, Dios lidia con Israel como nación. Y nosotros los gentiles individualmente. Ahora, no es un día literal, no es un día de 12 horas, es un día eterno. ¿Ves por qué? Porque Dios representa dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. O sea, le daré descanso a vuestra alma. ¿Por qué? Porque este cuerpo, tarde o temprano, tiene sentencia de muerte. El mismo Dios allá en Génesis 3:19 le dijo al hombre, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan de cada día. No le puso ningún día de descanso. Él dice, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan de cada día. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos vamos el domingo a la iglesia? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el primer día fue el que el Señor resucitó. ¿Eh? Vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No el día literal, porque vuelvo y te repito, yo puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero si el Espíritu Santo no está en mi corazón, igualito me voy para el infierno. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no puse las manos sobre enfermos en tu nombre. Y yo le voy a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. En Marcos 7:6, específicamente, hablando con los judíos, el Señor le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, no da que nos entender ahí que los judíos, como dices tú, guardando el día literal, guardando el día sábado, ellos estaban lejos del Señor, porque le dijo hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy, las religiones invalidan la palabra de Dios, la Iglesia Católica y las denominaciones invalidan la palabra de Dios. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera de la Iglesia Católica, la madre de la ramera, las hijas metodistas, pentecostales, del mundo, luterano, nazareto, terciero, testigo de Jehová, y etcétera, etcétera. Invalidan la palabra de Dios. Y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se desvían. Entonces, el verdadero día de descanso no es el sábado ni es el domingo. El verdadero día de descanso es el Señor Jesucristo. Cuando lo tenemos en el corazón, porque estamos descansando en Él. Llevamos nuestra obra en Él. Apocalipsis 2:7, la mayoría de las religiones que guardan Apocalipsis 2:2, ¿verdad? Génesis 2:2, la mayoría de las religiones dicen este mandamiento es para el mundo entero, no es para Israel, porque en Génesis 2:2 dice que reposó Dios el séptimo día, pero este reposo de Dios era 1000 años. ¿Ve? Figura del milenio, figura de Apocalipsis 20. ¿Ve? Ahí el Señor habla del milenio, de los 1000 años. ¿Ve? Dios se llevará a su esposa, ¿verdad?, a la vida eterna. ¿Ve? La luna en miel son 1000 años. Vuelvo y te repito, allá en Génesis ningún hombre duró 1000 años. ¿Por qué? Porque se iba a romper lo que Dios iba a traer, Apocalipsis, inicia la cosecha. Matusalén duró 969 años. Porque entonces el Señor Jesucristo no lidia con Israel como lidia con los gentiles. Eso es correcto. Dios lidia con Israel como nación. Israel le cree a los profetas. Dios a nosotros los gentiles nos ha enviado 7 mensajeros: Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, William, Marlon Raja. 7 mensajeros en estos 2000 años. Estamos en la plenitud, en el fin de los gentiles. Estamos en el fin del mundo. ¿Entiendes? Ahora para Israel tienen 2 profetas. Apocalipsis 11:6, que convirtió el agua en sangre, Moisés. Primer libro de Reyes 17. Moisés. ¿Verdad? Que convirtió el agua en sangre en Moisés, en Éxodo. Las 10 plagas. Éxodo 10 creo que está. El que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías. Primera de Reyes 17. Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. El que convirtió el agua
en sangre de Moisés, porque Israel le cree es a los profetas, por eso Dios le envía a 2 profetas, ¿entiendes? Y en esos 2 profetas está el verdadero día de descanso, ¿ves? Que no es Moisés, no es Elías, el verdadero día de descanso es el Señor Jesucristo, que se lo, Moisés y Elías, después del mensaje de Moisés y Elías viene el Señor Jesucristo y se le presenta a los israelitas, ¿ves? A los 144,000 de los que habla Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, los minutos. Pero no es un día literal, vuelvo y te repito, los días de Génesis son días de 1000 años, no son días de 12 horas. Entonces ellos dicen ahí, ¿verdad? Mundialmente dicen ellos, el día sábado, aquí en Génesis, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, el descanso es mundial, es para todos, porque, y ciertamente el descanso es mundial, porque dice, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que hizo. ¿Ves? No era un día de 12 horas, era un día de 1000 años. Y nosotros vamos a estar ese día si obedecemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es ese día? El milenio, la luna de miel. Dios se va con su esposa a esta tierra y dura 1000 años, ¿entiendes? Como dice en Apocalipsis 20, que el diablo va a ser atado con una cadena literal, es una cadena de impedimento. Dios le impide que en esos 1000 años él traiga pecado, guerra, inmundicia sobre la tierra. Dios le impide, una cadena de impedimento, Dios le impide. Ahora, estos 144,000 son los que están predestinados para ser salvos solamente. Eso es correcto, esos 144,000 son los israelitas que van a ser salvos. ¿Ves? Esos son los israelitas que están guardando el séptimo día, literalmente. Ellos se están guiando por la palabra, porque para ellos, para el pueblo de Israel, el Nuevo Testamento, ellos no le ha sido, todavía tienen el velo. ¿Ves? Todavía no le ha sido quitado el velo, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y verso 13, capítulo 3, verso 13, dice, y como a Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que habían de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se envoltó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, en el cual por Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, bueno, es un día, aquí está hablando de un día, pero no es un día literal, hasta el día de hoy, para los israelitas, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado para Israel? Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es velo? Revelación. Aún estas religiones gentiles todavía creen que el sábado es el día de descanso. Muchos dicen el sello de Dios es el sábado. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado hasta el día, un día literal, hasta el día de la redención. O sea que cuando Dios nos sella a nosotros, el sello es Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando tenemos a Dios en el corazón, tenemos el sello. No es el día sábado ni el día domingo. Hay gente que va a la iglesia el día sábado y vive peor que el diablo. Hay gente que va a la iglesia mañana, el día domingo, y viven peor que el diablo. No es un día literal. El día aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y aceptarlo no en el acto de afuera, no en la mente, sino en el lugar santísimo. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el Señor resucitó, fue circuncidado en Lucas capítulo 2. ¿Verdad? El Señor fue circuncidado al 8º día. Dice el Lucas capítulo 2, verso 21, y cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Entonces ahí está el Dios de la gloria y simplicidad. ¿Ve? El primer día de la semana no es el día lunes, el primer día de la semana es el día domingo. Por eso nosotros vamos el día de la incircuncisión aquí, es una sombra, una figura del verdadero descanso. ¿Ve? Ya el verdadero descanso no es el séptimo día, el verdadero descanso es el octavo día, que es nuestro Señor Jesucristo, como leímos en Levítico 23:36. Siete fiestas tendréis, pero al octavo día tendréis santa convocación. Entonces esta fiesta de Israel era figura de la octava fiesta del Señor Jesucristo que viene a nuestros corazones, y es el verdadero descanso, no es un día literal. Filipenses 1:6 dice que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios trajo 7 mensajeros, pero al último mensajero, Apocalipsis 17 dice, sino que en los días. ¿Cuántos días duró el hermano Braja aquí en la tierra? No duró 12 horas. El hermano Braja duró aquí 55 años aquí en la tierra, no era un día literal, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ves? Dios ha traído un profeta para revelarnos cuál es el verdadero día de descanso. ¿Ves? Que no es ni sábado ni el domingo. El verdadero día de descanso es aceptar al Señor en el corazón. Ese es el verdadero día de descanso, y obedecer sus mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero para el pueblo de Dios, el Israel espiritual, los gentiles, no hay numerología para tal. El rapto, ¿verdad? Como te digo, estos 7 mensajeros figuran del séptimo día también. 7 mensajeros, 7 días. Pero hoy al octavo día, que es el primer día, y aquí el primer día es volver al principio. Cuando el Señor vino a la tierra, Él dijo, en el principio no fue así. ¿Ves? En el principio era un solo hombre y una sola mujer. Hoy en día en muchos países todavía existe la poligamia. Pero para Dios es un hombre y una mujer. Ahora, para el rapto Dios tiene 2000 años, para nosotros los gentiles Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Primero en Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ves? Ya el Señor descendió en 1963. Ahí está en la revista Live, en la revista Ciencia, en el mensaje Ya ha salido el sol, predicado por el hermano Braja, ¿verdad? Explica muy bien. En la octava fotografía, los 7 mensajeros, pero está la octava fotografía, que es el Señor Jesucristo, que ya está aquí en la tierra. ¿Cómo Él está aquí en la tierra? Él está aquí como el séptimo sello. Él está aquí como el primer libro de Samuel 3:21. ¿Cómo se le apareció Dios a Samuel? Se le apareció como la palabra. ¿Ves? Primer libro de Reyes 3:21. Dios se le aparece a Samuel como la palabra. Entonces aquí el descanso, ¿verdad? El verdadero descanso aquí es nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y te repito, no es el día literal sábado y no es el día literal domingo. El verdadero descanso para los hijos de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque descansamos del pecado, y eso es lo que tiene al ser humano. Hay gente que son esclavos de las drogas, del alcohol, de los vicios, de la maldad. ¿Ves? Esos son el verdadero Isaías. Creo que está en Isaías capítulo 58, ¿verdad? Que nos habla ahí también. Isaías 58. Isaías 58:13 dice, si trajeres del día de reposo tus pies y haces tu voluntad en mi día santo, y lo llamaré delicia santo, glorioso de Jehová, y lo veneraré, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tu propia palabra. El día de reposo equivalente al día sábado. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Entonces ahí está el profeta Isaías diciéndonos que el día de reposo literalmente es para Israel, pero el día de reposo para nosotros los gentiles es nuestro Señor Jesucristo. Y aún para Israel también el verdadero reposo no es el día sábado, el verdadero reposo para Israel es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero reposo. Vuelvo y te repito, no es el día literal. Hay gente cristiana que va mañana sábado, hoy un sábado a los cultos, pero viven peor que el diablo. Igual hay gente cristiana que va mañana domingo a los cultos y vive peor que el diablo. Mateo 7:21, Marcos 7:6, Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis mi palabra. O sea, si nosotros no tenemos a Dios en nuestros corazones, podemos ir el sábado o el domingo, pero igualito estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no lo estamos adorando como dice en San Juan 4:24. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí no dice si es sábado o el domingo, dice en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra de la profecía, Dios quitará su parte de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que si le ponemos o le quitamos a la palabra, no es que vamos a ser condenados, ya estamos condenados. Entonces Dios, ¿verdad? En estos 2000 años que tiene lidiando con los gentiles, Dios ha enviado 7 reposos. Todo aquel que oyó al apóstol Pablo, él estaba guardando el verdadero día, que era Jesucristo, que no era el sábado, no era el domingo. Ahora, ¿por qué los domingos vamos nosotros los cristianos a la iglesia? Porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en Lucas, ¿verdad? Capítulo 24, leemos que el Señor resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo la especial aromática que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Ven? Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. O sea que el Señor resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo. ¿Entienden? Entonces los apóstoles, cuando se reunían el primer día de la semana, que era el día domingo. Ahora, vuelvo y te repito, no es porque la persona vaya el día sábado a la iglesia es salvo, o porque vaya el día domingo, no es un día literal. El día aquí es el Señor Jesucristo. Y en San Juan 14:21 él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora en San Juan 14:20 también dice, en aquel día. ¿Cuál es ese día? Cuando tú aceptas al Señor, cuando tú vives el mensaje. ¿Cuál es ese día? Hoy es ese día. Dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pronombre personal, yo. No es un día literal, en aquel día. ¿Cuál es el día? Cuando tú aceptas al Señor y vives conforme a la palabra de Dios. Ese es el día que el Señor entra en tu corazón. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Para Israel es un día literal, pero Israel también está esperando el día. Israel está esperando el día que es el Señor Jesucristo, el día espiritual. ¿Ve? Y Dios en Apocalipsis 11:6, ese día espiritual, Dios le envía a Moisés y a Elías. ¿Ve? Pero después se le aparece el mismo Señor. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Ve? Figura de José. ¿Ve? ¿Quién vendió a nuestro Señor Jesucristo? Los escribas, los fariseos, los saduceos. Fue vendido por su propio pueblo. ¿Ve? ¿Quién vendió a José? Sus propios hermanos. ¿Ve? Figura de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en sí, ¿cuál es el octavo día? Porque anteriormente usted dijo que literalmente el octavo día no existe.
El octavo día, ¿verdad? En la semana no existe, no aparece un octavo día en la semana, pero cuando leemos aquí Lucas 24 dice el primer día de la semana, viene siendo el octavo día, y el primer día, ¿verdad? Es llevarnos allá al principio. ¿Ve? En Génesis 2 dice, y descansó Dios el séptimo día. Figura de los 1000 años de Apocalipsis 20, ¿entiendes? Que la novia va a tener la luna de miel, son 1000 años. ¿Ves? Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 1000 años, y cuando Dios te alumbra, cuando Dios te da revelación, eso es el verdadero día, porque la revelación te hace entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Ese es el verdadero día cuando Dios te ilumina. Un Saulo, en Hechos 9, ¿verdad? Saulo amenazaba, perseguía al pueblo de Dios. ¿Ve? Y Dios le dijo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, cuando Dios se le reveló a Pablo, como dice en la carta de Gálatas, o capítulo 1, verso 11 y 12, dice Pablo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el verdadero día es cuando Dios te muestra, cuando Él está actuando, cuando Dios te muestra los 7 mensajeros, como dice en San Juan 6:29. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. En San Juan capítulo 13, verso 20 también nos habla y dice, de cierto digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, Dios ha enviado 7 mensajeros para nosotros los gentiles, y cada uno, porque desde Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice, escribe al ángel. Escribe la palabra, Juan 1:1, el ángel fue el apóstol Pablo. ¿Ve? Y en Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído oiga. Hasta Apocalipsis 3:22 dice, el que tenga oído oiga. 7 mensajeros Dios ha enviado, pero aquí el oír no es el oír literalmente. En este cuerpo tenemos 5 sentidos. ¿Ve? Que es el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído en este cuerpo, pero Dios está hablando aquí del oído espiritual, del ojo espiritual. Mateo 13:13 dice, viéndolo ver y oyéndolo oye, de manera que no entiende, porque ver espiritualmente es entender, y oír espiritualmente es entender. Mateo 13 dice, viéndolo ver y oyéndolo oye, y no entiende. O sea que oír es entender, y ver es entender lo que Dios está haciendo en este día. Dios ha enviado 7 mensajeros para nosotros los gentiles. Ya Dios deja de lidiar con los gentiles y pasa a lidiar con Israel natural. Dios está lidiando hoy con Israel espiritual. Entonces, Dios en simplicidad, en humildad, enajenada, Él dijo, el que tengo oído oiga. Dios le da un mensaje singular a cada uno de los 7 mensajeros, y ese mensajero se lo predicó al ministerio quinto. Efesios 4:11, Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y a otros maestros. ¿Ve? Pero no se queda ahí, dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? El cuerpo místico, el cuerpo misterio, es la novia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, no es un día literal, es un día simbólico. Por eso dijimos que la Biblia se lee de 3 formas. Se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Hay gente cree que una poesía, ¿no? Y dice, te regalo este día. No se lo puede regalar porque el día es del Señor, no es un día. El Señor hizo el día que representa el sol. El sol simbólicamente representa a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El sol nunca cambia, la que rompe la tierra. La luna representa a la iglesia. Las estrellas representan a los mensajeros, los hijos de Dios. Génesis 15:5 dice, le dijo Dios al padre de la fe, Abraham, así será tu descendencia, como las estrellas. Apocalipsis 1:16 dice, y en su vientre tenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles. ¿Quiénes eran estos 7 ángeles? Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. 7 ángeles a nosotros los gentiles. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias.
En 7 tiempos Dios ha enviado a los gentiles. Todo el que oye este mensajero, oiga de Dios. El que no lo oiga, no es de Dios. Por eso que hay tanta realidad hoy. ¿Por qué? Porque han rechazado el profeta que Dios envió para nosotros gentiles en el tiempo del fin, que fue William Mario Branham. Y él dijo en las 7 edades, el hermano Branham dice, no es un día literal, no es el día sábado, no es el día domingo. La gente vive como el diablo, aún van los sábados, vive como el diablo. Van el domingo, vive como el diablo. Es tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese es el verdadero día. Ve que Dios mora en nuestros corazones, que el lucero de la mañana. Segunda de Pedro, segunda carta de San Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, que Dios ha enviado un profeta. Ahí mismo en segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, el día de descanso no es el sábado, no es el domingo. El verdadero día de descanso es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. O sea, el verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. No es un día literal, no es un día simbólico, no es un día poético, no, es el día del Señor. El día del Señor es hoy ese día. ¿Ves? Como te explico, si vamos a Isaías, ¿verdad? 64 dice que Israel será, en un día será una nación, ¿no? Dios está formando Israel, fue esparcido de Israel desde 1948, Dios empieza a reunir otra vez Israel y llega a ser una nación en 1948. Israel, la bandera más antigua, es levantada otra vez. Ahí está Israel como nación, no es un día, ese día no es un día literal, es un día que puede ser 200, 300, 70, 60 años que tiene Israel como nación, desde allá desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy está Israel ahí en su tierra como una nación, como una nación. Entonces ellos están esperando a Moisés y a Elías. Y después de Moisés y Elías se les presenta el Señor Jesucristo. Es decir, que el verdadero día del octavo día y el día de descanso es la revelación y el Espíritu Santo. Correcto. El hermano Branham dice en el mensaje para que fue dado el Espíritu Santo, dice la incircuncisión. Génesis 17:12, Dios mandó, ¿verdad?, al octavo día y circuncidar. El octavo día es figura del Espíritu Santo. Entonces, en estos 7 días son 7 mensajeros. Cada uno de estos días también Dios, porque las edades representan siglos. Cada edad una duró un siglo y medio, otra duraron 2 siglos, 3 siglos. La que duró más fue la edad de Teatila, que duró casi 9 siglos. Siglos son 100 años. Entonces, aquí mismo, ¿verdad? En Génesis, el Padre de la Fe, Génesis 17, hablando de la incircuncisión, señal del pacto, señal del Espíritu Santo. Específicamente en el verso 12 dice, y de edad de 8 días, ¿figura de qué? Del Señor Jesucristo. Y de edad de 8 días, ¿ves? Dice, y de edad de 8 días, ¿ves? Literal, será incircuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe de circuncidar el nacido en tu casa, el comprado por dinero. Él estará en mi pacto, en vuestra carne, por pacto perfecto. Y el varón incircunciso, el que no hubiera incircuncidado la carne de su propicio, en aquella persona será cortada de mi pueblo, ha violado mi pacto. Dios también, el Dios de Abraham y Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, más Sara será su nombre. ¿Ven? El verso 17, 24 dice, y era Abraham de edad de 99 años, cuando incircuncidó la carne de su propicio. O sea que aquí no es un día. Abraham era un gentil. ¿De dónde sale la nación de Israel? De Abraham. Abraham era un gentil, era un adorador de ídolos. Eso dice la Biblia en Josué 22. ¿Ves? Entonces, de ahí sale la nación de Israel, que anteriormente se llamaba Jacob, pero Dios le cambia el nombre y le llama Israel. De ahí empieza Dios a lidiar, pero aquí Dios a Israel le estaba dando, a través del Padre de la Fe, a Abraham, Dios le estaba dando ya a Israel, le estaba diciendo que había que en circuncisión hoy
Esto era para Israel natural. Ahora, para Israel espiritual, la incircuncisión no es en la carne, la incircuncisión es en el corazón. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. O sea que Dios es el primero, Dios es el primer día y Dios es el último día. Sea el séptimo día o sea el octavo día, es el último día. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa, ¿ve? La A. Yo soy el omega, la Z. Yo soy el principio, Génesis. Yo soy el fin. O sea que Él es todo. Él es el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo día y Él es el octavo día. ¿Ves? ¿Por qué? Porque después de los 7 mensajeros entra el octavo a la escena. ¿Quién es el octavo? Nuestro Señor Jesucristo. Ya se fueron los 7 días para nosotros los gentiles. Los 7 días espirituales eran 7 mensajeros. Y todo el que oía a ese mensajero descansaba. Aceptaba el verdadero descanso, que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. Entonces, en Hechos capítulo 16, ahí también se reunían todos los apóstoles el primer día, que era el día domingo. Hechos capítulo 16, verso 1. Después llegó de ver a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Damos el testimonio de bueno. Vamos a ver si es aquí donde los discípulos se reunían el primer día de la semana. Dice aquí Pablo Hechos capítulo 17. Dice: pasando a Filípolis, a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días de reposo, discutió con ellos. Ya sabemos que aquí el día de reposo es equivalente al día sábado. Entonces Pablo se reunía con ellos, ¿ve? Exponiendo a los judíos el día sábado, ¿ve? Pero el primer día aquí en Hechos, ¿verdad? Siempre ellos se reunían el primer día. Después que parte el Señor Jesucristo, ellos se reunían el primer día. Ahora, Pablo sabía que para los judíos ellos también guardaban el sábado, pero nosotros los gentiles nos reuníamos el primer día de la semana, que es el día domingo. ¿Ve? El primer día de la semana es el día domingo. Ahora, volver al primer día es volver al principio, y volver al primer día es volver a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo en el corazón. Ese es el verdadero día de descanso. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. No es para nosotros los gentiles, es para Israel. Apocalipsis 7 habla de los 12 tribus, y 12 por 12, 144,000 de Israel, que van a guardar y que van a aceptar el verdadero día, que es nuestro Señor Jesús. Bueno, ya para terminar, esto quiere decir como definición del verdadero descanso, es que es espiritual. Y Dios envió a su mensajero, y cuando recibimos ese mensaje que Dios envía para nosotros, su pueblo, recibimos el descanso a nuestras almas. Y también es revelación, por lo que tiene que ser Dios dándole la revelación a cada uno. Dice correcto, como vuelvo y te repito, la mayoría de los hermanos, ¿verdad?, que dicen que el sello de Dios es el sábado. El que no guarda el sábado no tiene el sello, no. El sello de Dios es Efesios 4:30, dice: no contristéis, no pongas triste, ¿ves?, al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. O sea que el sello de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos sella es cuando nosotros guardamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque ¿quién es la Biblia? ¿Quién es este libro? El mismo Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es la Biblia? Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nosotros no estamos ahorita desde aquí, desde ahorita, estamos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? De hecho, Job, capítulo 38, verso 7. ¿Ven? Nosotros estábamos allá en el cielo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, verso 38 dice:
capítulo 38, verso 7, o capítulo 38, verso 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Desde cuándo estaban allá? Desde antes de la fundación del mundo. Son tres cuerpos. En programas anteriores hablamos de los tres cuerpos: cuerpo teofánico, cuerpo teofánico, que es un cuerpo espíritu; cuerpo glorificado, que es un cuerpo espíritu; y cuerpo terrestre, que es este cuerpo. Este cuerpo, en Génesis 1:27, instituyó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. ¿Quién es Dios? Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24 dice: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muchos lo adoran en espíritu, mas no en verdad, porque ¿quién es la verdad? La palabra es la verdad. ¿Ven? San Juan 17:17: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que el verdadero día de descanso no es sábado, no es domingo, no es un día literal. El verdadero día de descanso aquí es nuestro Señor Jesucristo. Proverbio 23:26: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ve? San Juan 14:6 dice el Proverbio 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Proverbio 14:12 dice: son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. O sea que aquí Dios nos demanda, y la incircuncisión de Génesis 17, el padre de la fe, Abraham, se tuvo que circuncidar a los 99 años. Circuncisión es figura del Espíritu Santo, no es un día literal. Hay personas que tienen 50, 40, 70, 80 años, 90 años y llegan a los pies de Dios y Él dice: venid a mí. No nos pregunta cuántos días tenéis, cuántos años tenemos. Él dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar, como te estaba explicando. Hay tres cuerpos: cuerpo espíritu, cuerpo teofánico, que estaban allá en el cielo desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 dice: y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Jeremías 1:5 dice: antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En Romanos 9, ¿verdad?, dice que Jacob y Esaú aún no habían nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal, y Jacob amé, a Saúl aborrecí. Entonces, en estos tres cuerpos: cuerpo teofánico, que es un cuerpo espíritu; cuerpo glorificado, que es un cuerpo espíritu; y cuerpo terrestre, que es este cuerpo. Cuerpo espíritu, Dios pone un espíritu en ese cuerpo espíritu, y en ese cuerpo espíritu tenemos cinco sentidos, que es la imaginación, la memoria, la conciencia, el afecto y la razón. En el cuerpo glorificado tenemos 5 sentidos. ¿Ven? ¿Cuál es el cuerpo glorificado? ¿Qué mora en el corazón del hombre? La fe o la duda. La primera batalla no fue aquí en la tierra, la primera batalla se originó en el cielo. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. ¿Ven? El diablo no pecó en lujuria, el diablo pecó en desobediencia y en soberbia. Y bajó aquí a la tierra. Nosotros como humanos sí pecamos en el cuerpo, porque pecamos en lujuria. El pecado original fue el sexo. Entonces ahí está el verdadero descanso, es volver al principio. Adán masculino y Adán femenino no descansaban ni el sábado ni el domingo. ¿Ves? Adán masculino y Adán femenino vivían todos los días, para ellos eran iguales porque eran eternos. ¿Ves? Cuando en nosotros entra el verdadero descanso, como Adán masculino y Adán femenino, no nos preocupamos si vamos a descansar sábado o domingo. El verdadero descanso está en nosotros, y el verdadero descanso es la eternidad. Y el verdadero descanso en Apocalipsis 20 habla de los 1000 años. Ahí está el verdadero descanso de nosotros. Lo diremos en una de miel, como dice en Apocalipsis 22:17. Dice el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Entonces el verdadero descanso no es sábado, no es domingo. El verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. De ese descanso hablaba Josué, y de ese descanso habló el apóstol Pablo en Hebreos 4:1 al versículo 1 al versículo 10.
¿Ve? El verdadero descanso no es un día literal. ¿Ve? El verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. El verdadero descanso, San Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando aceptamos ese verdadero descanso, pasamos de muerte a vida. ¿Por quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo, la vida. Él dijo en San Juan 6:48, él dijo, yo soy el pan vivo. San Juan 6:51, él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Cuando nosotros comemos ese pan y lo tenemos en el corazón, no nos vamos a preocupar como el primer Adán. El primer Adán no se preocupaba por ir el domingo al culto, o no se preocupaba por ir el sábado. El primer Adán vivía todos los días conversaba con Dios, porque ambos eran eternos, Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, y ambos eran eternos. En Génesis 3:20 viene la palabra Eva, que significa madre de todo movimiento. Ahí está la caída, ahí está el pecado, ahí está el sexo, ahí empieza el día. ¿Ve? Ahí empieza el día. ¿Por qué? Porque antes del pecado no había lunes, no había martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no existían los días, porque ambos somos eternos. Ahí es donde, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, volvemos al principio, somos eternos.